Comunión Internacional de la Gracia presenta Tú estás incluido, la buena noticia de Jesucristo. Con nosotros hoy, Mike Fassel. La base de todas nuestras doctrinas y creencias es la Biblia, pero como podemos verlo en nuestra historia, sin mencionar la historia de toda la iglesia cristiana en general, las personas no siempre están de acuerdo en cómo debe interpretarse la Biblia. La teología de alguien o su perspectiva de cómo es Dios y de cómo Él se relaciona con la humanidad y cómo la humanidad se relaciona con Él, es como unos lentes a través de los cuales la gente interpreta lo que lee en la Biblia. Lo que creemos y lo que es una teología cristológica o trinitaria es que la teología necesita emerger de la propia revelación de Dios de sí mismo en las Escrituras. Y la revelación de Dios de sí mismo en las Escrituras es Jesucristo. Si me has visto a mí, dijo Jesús, has visto al Padre. A Dios se le conoce por fe, o sea que conocemos a Dios no solamente por lo que leemos de Él en las Escrituras, sino porque ponemos nuestra confianza en Él. En una vida de obediencia, el Espíritu nos lleva a pensar y a reflexionar en lo que Dios revela de sí mismo. Por eso es que es muy importante tener una teología cristológica o cristocéntrica para que tengamos el correcto punto de partida para nuestro viaje de crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Cuando tomamos en serio versículos acerca de la amplitud de la gracia de Dios y la poderosa obra de reconciliación en Jesucristo, tales como Colosenses 1, 19 al 20, algunas personas nos dicen, ustedes están enseñando el universalismo. Colosenses 1, 19 al 20, como ustedes probablemente saben, dice, porque Dios se complació en hacer habitar toda su plenitud en Él, y a través de Él reconciliar a sí mismo todas las cosas en la tierra y las cosas en los cielos, haciendo la paz a través de su sangre esparcida en la cruz. Bueno, Pablo escribió este pasaje, no nosotros, no lo escribió Karl Barth ni Thomas Torrance. Barth, respondiendo a las acusaciones de que estaba enseñando el universalismo, les dijo, no hay justificación teológica para ponerle límites de nuestro lado a la amistad que Dios tiene con la humanidad en Jesucristo. No tenemos razones para disculparnos por la amplitud de la gracia de Dios. Pablo también escribió en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todavía, como Barth lo dice, Dios declara un no eterno al pecado y el no de Dios es el poder de Dios por el cual el pecado es destronado y negado y su poder futuro es denegado. Dios rechaza y se opone a todo lo que se opone a Él, pero en Jesucristo, el elegido de Dios, toda la humanidad ha sido elegida y reconciliada, como dice Colosenses. Pero la vida del reino es la vida de fe en Jesús, no es una vida de desobediencia. Eso significa que aunque toda la humanidad está elegida en Jesucristo, los elegidos que son desobedientes no están viviendo la vida del reino. Ellos no están viviendo en el gozo de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu. Así que, si llegara a suceder que al final todos entran en la vida del reino, y eso es algo que no se nos ha dado a conocer, pero si así fuera, sería solamente después del arrepentimiento, que es volverse a Dios y a la fe en Jesucristo. Ahora, esta es la vida eterna, dijo Jesús en su oración al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay salvación fuera de una vida de fe en Jesucristo. Y de eso se trata el infierno, la vida fuera de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu, la vida, si puedes llamarlo así, en la oscuridad, afuera del banquete del Rey, ser dejado afuera al fruto miserable de su propio egoísmo. Llámalo de fuego, llámalo de oscuridad, llámalo lloro y crujir de dientes. La Biblia usa todas esas metáforas para describir la existencia de aquellos que se rehúsan a aceptar su gracia y su amor, esa sorprendente gracia y amor que aún Dios tiene por sus enemigos. Mucha gente hoy, incluso creyentes, tienen miedo de su posición con Dios, preocupados que no están haciendo lo suficiente, preocupados que sus pecados y sus fallas pueden cortarlos del amor de Dios. Eso es lo que causan las teologías que comienzan con ideas de
santidad o de juicio. Así que en lugar de tener confianza en Jesús y saber que Jesús ha hecho por ellos todo lo que Dios requiere de ellos, en lugar de confiar que Jesús es su perfección, su obediencia, su fidelidad, ellos sufren bajo una carga de culpa y de ansiedad. Cuando sabemos que no es nuestra justicia, sino la justicia de Jesús lo que ha puesto a nosotros en buena posición ante Dios, entonces somos liberados de nosotros mismos y de nuestra pecaminosidad para confiar en Jesús y para tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, como nunca podríamos hacerlo si tenemos miedo de que Dios esté enojado con nosotros. Una teología sana, fundamentada en la Biblia, siempre comenzará con y estará centrada en Jesucristo, porque en las Escrituras somos confrontados con un Dios que escoge ser Dios en Jesucristo, con Jesús y por Jesús. Si dejamos que la Biblia fundamente nuestra teología, no podemos ver aparte de Jesús para entender quién es Dios o para definir a Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo como nuestro creador y nuestro juez, y también como nuestro reconciliador y redentor. En otras palabras, el Dios que nos hizo y ante quien estamos parados como nuestro juez, es también el mismo que nos reconcilia y que nos redime. Eso significa que podemos creer en Él y confiar en Él en lugar de estar con miedo de Él y ocultándonos de Él. En Jesús somos libres para la obediencia y la fe, porque no estamos confiando en nuestra propia obediencia y fe, sino en la de Él. Y eso nos hace dejar de pensar en nosotros mismos y descansar en Jesús. Mira otros programas de Tú Estás Incluido en nuestro sitio web. comuniondegracia.org. Tú Estás Incluido presenta la buena noticia que tu Padre Celestial te ama y te incluye en Jesucristo. Tú Estás Incluido es producido por la Comunión Internacional de la Gracia.